Chicos, bienvenidos a la lección número 3 de la clase de Fe Real titulada Palabra de Honor. En esta lección presentaremos la Biblia como el principal método de comunicación de Dios y analizaremos los problemas que se presentan durante la transmisión del mensaje. La Biblia del Bounty. William Blinn viajó al Pacífico Sur en una misión para recolectar cierta variedad de plantas. La tripulación que lo acompañaba se alistó voluntariamente para el viaje sabiendo que estaban yendo a un lugar hermoso. Blinn nombró como segundo a bordo a su amigo Fletcher Christian. A estos hombres les gustó tanto Tahití que no quisieron regresar. Varios de ellos trataron de esconderse, pero fueron capturados y castigados con severidad. El drama de sacar a estos hombres de ese paraíso tropical recargó la atmósfera de la nave, llamada Bounty, al punto de que la tripulación se rebeló. En 1798, su propio amigo Fletcher Christian lideró un motín que muchos años después se convirtió en el tema central de libros y películas. Blinn y los que permanecieron fieles a él fueron abandonados en un bote salvavidas para que sobrevivieran por sí solos. Sin capitán, parecía que ahora la tripulación podría ser feliz. Sin embargo, los que quedaron en el Bounty siguieron discutiendo sobre lo que tenían que hacer y dónde debían ir. Fletcher Christian regresó a Tahití y secuestró a varias mujeres y esclavos antes de que el grupo llegara a la isla de Pitcairn. Allí el contingente de marinos se desintegró casi inmediatamente. Aprendieron a destilar alcohol y al poco tiempo ya eran comunes los delitos como el asesinato, las violaciones y el robo. No pasó mucho tiempo hasta que todos murieron por asesinatos o enfermedades, excepto uno. Alexander Smith fue el único que sobrevivió en una isla desierta con un grupo de mujeres y niños. ¿Qué tiene que ver esta historia con la Biblia? Smith encontró una Biblia que había sido dejada en el Bounty y se dedicó a estudiarla con detenimiento. Al hacerlo, la palabra de Dios se arraigó profundamente en su corazón. Comenzó a compartir las buenas nuevas del Evangelio con los pobladores de su pequeña comunidad. Gracias a este libro, abandonado en algún lugar recóndito del barco, aprendieron del amor de Dios. 20 años después, cuando otro barco llegó a la isla de Pitcairn, la tripulación encontró una comunidad cristiana feliz, sana y pujante, sin ninguna de las características que identificaban a las personas cuando llegaron por primera vez a ese lugar. Esta Biblia se exhibe actualmente en la isla de Pitcairn como un testimonio del poder del mensaje de Dios para las personas. Mi opinión: ¿cuán a menudo estudiamos la Biblia para saber qué tiene Dios que decirnos? Vamos a contestar la encuesta. ¿Acaso será a diario o una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿3 o 4 veces al año? ¿O casi nunca? ¿Qué tratan de decirnos? Diferentes personas, diferentes opiniones. La Biblia está viva. Ella me habla. Tiene pies y me persigue. Tiene manos, se aferra de mí. Martín Lutero. Una Biblia que se cae en pedazos seguramente pertenece a alguien que no está en esa condición. Christian Johnson. Y entonces se realizó una encuesta a 10 adolescentes que afirmaron lo siguiente. El 95% se vieron expuestos durante su experiencia eclesiástica a escuchar historias bíblicas. El 92% aprendieron sobre la vida de grandes personajes bíblicos. El 89% vivieron experiencias entretenidas relacionadas con la religión. Solo la mitad, un 53%, dijo que su experiencia en la iglesia le ayudó a entender suficientemente la Biblia como para tomar una decisión basada en principios bíblicos. ¿Cuál es el problema? Pocas personas podrían decir que la Biblia es útil. Quienes asisten a la iglesia dirían que es muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de vivir
las verdades de la palabra de Dios y ponerla en práctica, la gente no suele mostrar el mismo entusiasmo. Para ilustrar este punto, Jesús pronunció la parábola del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice lo siguiente: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. Por supuesto, el insensato ilustra a aquel que escucha la palabra de Dios, pero que no la pone en práctica. Quizás no sabemos cómo integrar los mensajes de las Escrituras a nuestra vida, o aún no hemos descubierto de qué manera Dios puede hablarnos a través de su palabra. ¿Pero qué dice Dios? Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Juan 25 y 27. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, en el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Romanos 15, 4. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Es probable que necesitemos meditar en nuestro corazón la razón por la que Dios nos habla a través de la Biblia. Si recordáramos por qué Dios escribió la Biblia, ¿cambiaría la manera en que leemos? Entender el propósito de las Escrituras puede darnos el estado de ánimo necesario para leerla. Es una carta de alguien que nos ama profundamente. ¿Cómo funciona? Hay dos preguntas básicas que debemos hacernos al estudiar la Biblia. Tomemos el tiempo necesario para escuchar la palabra de Dios esta semana y enfoquemos nuestro estudio en estas dos preguntas. Primera, ¿qué me está diciendo Dios en este pasaje? Segundo, ¿qué voy a hacer al respecto? Anotemos lo que Dios está tratando de decirnos y planifiquemos una estrategia de cómo podemos aplicar eso esta semana. Tal vez el eslabón perdido de nuestra comunicación con Dios sea que nos falta aprender cómo permitir que su palabra moldee la manera en que vivimos cada momento. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.